Hola amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Espero que en este tiempo sin subirles podcast la vida les esté tratando muy bonito. Hoy vuelvo con un formato otra vez de audio por el momento, porque pues pasaron cositas. Si me siguen por ahí por Instagram pues ya sabrán el contexto, pero ese no es el punto. Este podcast es totalmente improvisado. Y lo digo así porque usualmente los otros episodios que les he subido, pues sí son más planeados, sí llevan su guión y así, ¿no? Pero pues he de contarles que justo acabo de terminar la serie de Nadie nos va a extrañar, que está en Prime. No sé si ustedes la han visto y si no, corran a verla antes de que escuchen este podcast. Pero o también se pueden quedar, pero pues creo que es más que obvio que va a ser como spoiler todo esto, ¿verdad? Ustedes deciden, bajo su responsabilidad. Pero yo recomendaría mejor que pues la vean antes, ¿verdad? Y justamente esta serie eh, nos habla de diversos temas, ¿no? Es una serie que se contextualiza en la década de los noventas. Y pues como es una época es una etapa de la preparatoria, se podría decir. Y el punto es que trata diversos temas. Uno de ellos también que me gustó mucho es el hecho de cómo, trata un poquito, ¿no? De este tema en relación a la comunidad LGBT+, lo difícil que era en ese entonces, pues ser una persona LGBT+ de manera abierta. Aunque si bien no es el tema principal, sí lo trata como un tema secundario. Y justo ligado como a esta serie, que también salió, pues creo que en el mismo tiempecillo, la verdad no tengo los datos a la mano, pero sí recuerdo que era en el mismo tiempo, en el mismo año, fue la de Tengo que morir todas las noches. Esa para que vean, sí lo trata el ser una persona LGBT más, pero enfocado en los años 80. Y pues esta es de los 90, pero no me quiero desviar del tema. Pero sí voy a mencionar eso, ¿no? O sea, que está muy padre, me gustó. Me gustó mucho la forma en que pues lo retrataron. O sea, no quiero hacerles como mucho spoiler, pero es que a la vez quiero hablar de eso. Bueno, si están aquí es bajo su responsabilidad, ¿eh? Se los digo. Pero el hecho de que pues, Alex, que es el chico que descubre su orientación y cómo es libre y al final, pues de cierta manera le demuestran su apoyo a sus amigos, amigas. No sé, me parece una de las cosas más bonitas, aunque en el principio yo pensé, porque miren, a mí medio me spoilearon esta serie. Yo pensé que él, sí me dijeron que hablaba como del suicidio, y pues obviamente cuando te hablan de eso, yo pensé que él se iba a suicidar, o sea, obviamente que se iba a suicidar a alguien, y yo pensé que iba a ser él, debido al bullying tan fuerte que estaba recibiendo justamente por su orientación sexual, que ni siquiera él sabía ni qué era, y ya lo estaban etiquetando así súper feo, le decían de insultos y demás cuestiones por esto. Pero pues resultó que pues no fue él, fue Memo. Ya dije que si están escuchando esto es bajo su responsabilidad, yo lo advertí. Y, y dije, no, o sea, me dejó perpleja la serie, la neta es que pues terminé llorando, chiques, o sea, y me llevó como una reflexión muy profunda a este tema. Y no sé, o sea, me sentí como en la necesidad de subir hablando de esto porque justamente va ligado con, digamos que con la temática del podcast y pues a la vez hablar con ustedes sobre las enseñanzas que deja, ¿no? El hecho de que nosotros vemos a la gente, a nuestros amigos, amigas, familiares, hermanos, hermanas, demás, súper bien, felices, aparentemente felices, viviendo la vida, pues,
parece que como sin nada, y en realidad pues no sabemos qué es lo que está pasando la persona por dentro, ¿no? O sea, no sabemos cuál es el dolor que lleva ahí, del que pues no habla. Y es algo muy triste, ¿no? Eh, Algo que yo me di cuenta justamente cuando la veía fue el hecho de que pues él sí estaba ahí, escuchando los problemas de sus amigos, trataba de ayudar siempre, nunca decía que no, daba lo mejor de sí, se entregaba y se entregaba mucho. O sea, hacía muchas cosas por los demás. Pero lo triste que cuando él empezó pues a ya demostrar pues esta tristeza que llevaba dentro de sí, nadie le preguntó qué era lo que tenía. O sea, nadie. Y nada más lo notaron, pero jamás se acercaron a hablar con él, a decirle qué le pasaba. O sea, y creo que este tipo de series nos permiten reflexionar sobre este tema. Y de cierta manera nos invitan también a mantenernos alerta sobre nuestros vínculos, ¿no? O sea, como que cuidar ese tipo de detalles entre nuestras amistades y a la vez, pues, a nosotros, nosotras mismas respecto a nuestra salud mental, ¿no? O sea, él tampoco, pues, se abrió nunca con nadie sobre lo que sentía, sobre el dolor que llevaba y también a la vez, regresando un poquito, pues, a temas como de depresión y todo eso, pues lo que les decía, ¿no? De que no sabemos, las personas parecen que son felices, pero no sabemos lo que llevan adentro. La depresión se muestra de diferentes maneras, de diferentes caras, y una puede ser una persona así, ¿no? O sea, como Memo. Y pues justamente, o sea, creo que eso que él llevaba lo tenía ahí, y sí le ayudaron sus amistades en determinado tiempo y todo eso, pero pues de cierta manera ahí estaban las señales y explotaron cuando pues sus papás le dijeron que se iban a mudar y él pues no quería. Y eso también nos lleva al contexto del personaje, ¿no? Que es que anteriormente pues había tenido una vida muy difícil en el aspecto de que decía que en ninguna escuela pues lo habían querido, en todas las escuelas que había estado le había pasado bastante mal y no había tenido amigos, o sea, y ahora que por fin los tenía pues se los quitaron, ¿no? Por esa razón, porque terminé como muy nostálgica con la serie. Y en verdad, si están escuchando esto y no han visto la serie, por favor vayan a verla, en serio. La recomiendo bastante. Y a la vez les quiero invitar a que se rodeen de un círculo sano, a que entre sus amistades se cuenten, se desahoguen sobre su sentir. Y sobre todo que también tengan un círculo que no les juzgue, ¿no? O sea, para que ustedes mismos puedan decir lo que sienten sin temor y sin miedo, y que al contrario de todo esto, pues reciban apoyo, ¿no? Que es lo que se supone que debería de ser, es lo ideal. En general la serie pues hace reflexionar sobre la vida en general, obviamente, sobre el suicidio, sobre la salud mental, sobre el efecto tan grande que tienen las palabras, el efecto tan grande que tiene el bullying, y pues que para nada está bien eso, ¿no? Y más en esta etapa que es la adolescencia, que es una de las más difíciles. Yo no recuerdo si en algún momento les conté eh, en los episodios anteriores sobre que pues yo era una persona muy insegura, yo incluso también tuve ideas de suicidio en su momento y me autolesionaba, y pues no sé, gracias a la vida pude salir de ahí. Mi historia es algo curiosa porque justamente pues yo era una persona muy, o sea, se los juro, yo era muy insegura, demasiado, no podía ni verme en un espejo. O sea, se los juro que así llegaba mi nivel de inseguridad. Yo, para desahogarme, en lugar de llorar, en lugar de cantar, pues me autolesionaba. Y
pues sentía que ahí me liberaba, ¿no? Era justo en esta etapa de la adolescencia. Y déjame decirte que si estás escuchando esto, quiero decirte que no estás solo, sola, sole. Siempre, por favor, siempre busca un círculo. Busca amistades que te acompañen en tu proceso. Las amistades son de las cosas más valiosas, y si en tu caso no tienes como una familia bueno, no una familia que te escuche, un lugar seguro, porque en mi época, pues, en mi tiempo, yo no tenía un buen vínculo con mi familia, y pues es que también se debía a que pues la adolescencia es la etapa del descubrimiento, ¿no? Del autodescubrimiento, y yo estaba descubriendo mi orientación sexual, y pues me sentía bastante mal por eso. De hecho, por eso también me autolesionaba, porque sentía que lo que yo sentía pues no era normal. Y, y así pasaron muchos años así, en los que estuve con la autoestima fatal, con unas ganas inmensas de dejar de existir. Y en la secundaria descubrieron que me autolesionaba. Ya no me acuerdo bien cómo fue. Ya me acordé. Ya no me acuerdo bien cómo fue el proceso, y luego me acordé como a los 2 segundos. Les cuento. No, creo que nunca he hablado sobre esto. O no sé, la verdad no me acuerdo. Pero pues iba en la secundaria. Descubrieron a unas chicas que se autolesionaban. Y pues me echaron también de cabeza a mí. Me hablaron a la dirección. Y yo estaba durante mi clase de biología. No es cierto, era la de español. Estoy recordando. Es que si les hablo esto, ya tiene como 10 años cuando pasó. Yo tengo actualmente 25. Y en ese entonces tenía como justo 15, 14 años. Entonces me hablaron en la clase de español. Pero pues así como en la serie de Nadie nos va a extrañar, pues acá en mi secundaria pasaba lo mismo, y se enteraron súper rápido ahí qué es lo que había pasado, porque se enteraron para que nos bajaron. Total que yo llegué justo a la siguiente clase, que ya era la de biología, y ya había empezado. Y pues a mí directamente el profesor me preguntó por qué me habían llamado. Y pues yo era una niña de buen promedio, yo era una niña de cuadro de honor, y siempre trataba de cumplir. Les digo que la depresión se ve de diferentes maneras, y pues esa es la otra cara, ¿no? Una niña cumplida, una niña responsable, una niña inteligente, pero por otro lado estaba eso. Y pues le tuve que contar. Tuve una compañera que prefirió saltarse la clase que pues decirle al profe, porque sabía que pues no, o sea, no sé qué, creo que, o sea, era como que más rebelde que yo, y sabía que iba a ser peor si enfrentaba eso con el profesor. Y pues tuvo suerte, entre comillas, no sé si decirle suerte, ¿saben? Porque pues a ella, hagan de cuenta que, no sé si creo que también le mandaron citatorio, pero pues igual te podías como esquivar de eso de cierta manera. Y ella ya tenía como su plan. Pero pues yo en mi caso, pues, niña nerd, entró a su clase, le contó al profe lo que pasó. Y el profe era muy estricto, era muy enojón. Recuerdo que todo el mundo le tenía miedo por eso. Pero de cierta manera el profe a mí me estimaba. Y fue raro, o sea, era de esos profes que es muy serio, muy estricto, pero que bromeaba. O sea, y nada más bromeaba conmigo de vez en cuando. Entonces, justamente creo que es un buen momento para agradecerle a él desde donde esté. No sé si ya murió, porque en ese entonces él ya estaba medio viejito. Y gracias a él fue como, pues creo que ayudó de cierta manera en el proceso. Porque él me obligó de cierta manera a que cuando la siguiente vez que yo entrara a su clase, pues le trajera firmado una hoja escrita con el puño y letra de mi mamá, diciéndole que estaba informada del citatorio, y a fuerzas lo tenía que traer para la siguiente clase para que él me dejara entrar. Y pues de cierta manera para yo entregar el citatorio
porque igual no podías entregarlo. No sé qué pasaba si no entregabas el citatorio. Les digo, creo que sí lo podías esquivar, pero no sé si toda la vida se puede evadir eso. Bueno, no toda la vida, pero ustedes me entienden. Y pues nada, me tocó soportar. Así que lo hice. Le tuve que decir con el dolor más profundo de mi corazón a mi mamá el que me habían dado un citatorio. Y eso no fue el punto, no fue eso. El hecho fue explicarle el motivo de por qué me lo habían dado. O sea, eso fue de las cosas más dolorosas, ¿saben? O sea, como de ay mamá, ¿cómo te explico que fue porque pues la verdad me autolesiono, me lastimo, ¿no? O sea, pues que no estoy bien. Y pues le tuve que decir a mi mamá y fue muy feo. Nunca le he preguntado después de años cómo se sintió, pero pues yo recuerdo que fue muy feo. Yo me imagino que se sintió muy, muy mal al respecto. Y pues ya el chiste es que ella acudió a la secundaria y de ahí me mandaron al psicólogo. Y se podría decir que de cierta manera la terapia sí me ayudó. Les digo, yo era una niña bastante insegura, estaba pasando también en esa etapa de autodescubrimiento de mi orientación sexual. Y aparte de eso, tenía apenas como 3 4 años que mi papá había fallecido. Y pues sí, no tenía tanto, creo que fue... No, tenía como 2 o 3 años que había fallecido, si no mal recuerdo, si no me equivoco. Entonces, pues aún yo estaba arrastrando con todo eso. Y pues ya estuve yendo a terapia. Y pues fíjense que yo la terapia la manejé pues de otra manera, que no estuvo bien y mi mamá nunca supo. Pero pues es que se supone que una de las cosas que no tiene que hacer la psicóloga, ustedes díganme si me equivoco, pero es no decirle todo a tu mamá. Y pues le decía todo tal y cual era. Entonces, pues a mí me daba mucho miedo lo de mi orientación sexual. Y yo sabía que lo que más me estaba afectando en ese momento era eso. Pero yo en terapia dije que el motivo por el que me autolesionaba era por mi papá. Porque era la casualidad que pues las iniciales que yo traía en mi brazo eran de una chica que me gustaba en ese entonces, pero pues yo me lo tragaba, ¿no? O sea, y casualmente sus iniciales coincidían con las de mi papá. Son como esas casualidades de la vida, del universo. Y pues lo hice pasar por eso. Total que sí, la terapia me ayudó, pero estuvo más enfocada en lo de mi papá. Entonces podría decir que no me ayudó tanto. Pero sí me ayudó en el aspecto de que la psicóloga me mandaba a hacer ejercicios. Y los ejercicios eran, o sea, no les miento, eran, y a mí, para mí, eran los más difíciles del pinche mundo. Eran el mirarme en el espejo por, por unos minutos, no me acuerdo por cuántos, pero a mí no, hombre, se me hacía eterno, se me hacía imposible, sentía que no podía con eso, no podía ni verme, o sea, y eso es real, amigues. Pero pues al final del día me ayudó, me ayudó. Después ya no fui pues a terapia, de vez en cuando recaía y pues fui creciendo con eso, pero ya no tan insegura. En la prepa seguí pues descubriéndome y de vez en cuando lo seguía haciendo hasta que llegó un punto, o sea, mi mamá no lo sabía. Para ese punto mi mamá no lo sabía, ella pensaba que yo ya estaba bien, pero apareció una persona en mi vida y yo siento que es como de esas personas que te ayudan, que manda la vida, que manda el universo. Y la conocí creo que por internet, no, sí fue por internet. Y ella me meditaba mucho. No sé si actualmente lo sigue haciendo. Y si lo está escuchando, hola, sabes quién eres. Iba a decir tu nombre, pero no. Ella me ayudó bastante en ese aspecto porque me enseñó sobre meditación y espiritualidad y el universo y todo eso. Y yo empecé a meditar, empecé a adentrarme a mí misma y meditaba casi diario. Eso me ayudó durante la prepa. La meditación es de las cosas más hermosas. Yo se lo recomiendo bastante. El podcast no es de eso, pero es una recomendación. Ya luego hablaremos sobre meditación. Y me ayudó mucho en esos tiempos tan oscuros por los que pasé. De ahí yo dije que
como que, o sea, me ayudó a tener más claridad de mi mente, de mi alma, de mi ser. Y yo dije que, güey, ¿por qué me estoy haciendo daño a mí misma, no? O sea, creo que si quiero, es como, va a sonar fea la comparación, pero es como, es que tengo unos amigos chacales, ustedes tienen que saberlos, como si en el trabajo, y ellos se drogaban. Ese es otro tema, que en algún momento quiero entrevistar a algunos de ellos, porque me gusta mucho el punto de vista que tienen ahora. Y lo comparo un poquito con ellos, porque ellos decían que justo ellos salieron de ese vicio, ¿no? Y ellos decían es que si tú, por ti mismo, no tienes las agallas, no dijeron así, dijeron con otras palabras, para dejarlo de hacer, nadie lo va a hacer. Nadie, o sea, tú, o sea, por más que vayas a rehabilitación, por más que vayas al anexo, si tú no quieres, no lo vas a dejar de hacer. Y a mí, pues esa sabiduría me llegó, no con ellos porque los conocí después. Me llegó en ese entonces a través de la meditación, a través de empezar a ver a mi interior, de que sí, en efecto, si yo no lo dejaba hacer y yo no veía por mí misma, nadie lo iba a hacer. O sea, por más que yo tomara terapia y ustedes lo que ustedes quieran, pues no, o sea, todo dependía de mí. Y, y fue esa la decisión que tuve. Y cada que me daba una crisis, porque siempre eran las crisis en las madrugadas, trataba y luchaba contra mí misma para no volver a tocar una navaja. Y recuerdo que las últimas veces ya nada más me cortaba una parte de mi brazo. Y justo es la más marcada que tengo en los brazos, en el brazo. y, y así hasta que posteriormente ya, por fin, dejé de hacerlo. Y por eso creo y considero que hablar sobre este tema es muy importante, pues, tocarlo, ¿no? Es muy importante hablarlo, es muy importante que ustedes se comuniquen, que digan cómo se sienten, porque recuerden que su sentir es válido y así, o sea, es muy importante también que se rodeen de personas que les aman para que les escuchen, ¿saben? O sea, dense un tiempo también ustedes, para ustedes mismos, mismas, hagan algo que les haga sentir bien, hagan actividades, eso ayuda bastante. Yo en ese entonces lo que a mí me ayudó bastante fue, pues me apoyé de varias cosas, pero en especial fue la meditación y de cierta manera tener ídolos, personas que te inspiren. A mí en ese entonces era One Direction. Yo puedo decir con orgullo que pues a mí me ayudaron bastante también. Me sentía muy acompañada y era curioso, ¿no? El cómo te sientes acompañada eh, de personas que ni te conocen. Y cuando murió Liam el año pasado, pues era esa nostalgia, ¿no? O sea, de que de cierta manera, pues a varias personas, chiques, en nuestra adolescencia nos ayudaron demasiado. Y pues nada, espero que les haya gustado el podcast totalmente improvisado de este tema. Es hecho con todo el corazón del mundo. Es improvisado, pero es auténtico, 100% auténtico. Tan auténtico que les acabo de contar algo que creo que nunca se los había contado en un podcast ni en mis historias, creo. O sea, así de profundo, así de detallado, no. Entonces, pues espero que les sirva, les ayude. También es importante que tengan como, pues, metas, ¿saben? O sea, a mí me ayuda mucho, o también lo que me sirve mucho a mí en lo personal es saber que varias personas, pues, les sirve lo que yo hago, les inspira, me mandan mensajes, me mandan DMs diciéndome que les ayuda a mi contenido. Me gusta eso, ayudar a personas a través de lo que hago, a través de lo que amo hacer. Y eso me llena bastante. Pero pues también hay como que saber discernir entre eso, ¿no? O sea, que no dependa todo o sea, tu felicidad no debe depender de algo más, sino que de ti misma. Pero ya en otro podcast hablaremos también de eso. Hay varios temas por hablar, por ver. Pero por el momento, pues les deseo que tengan un buen inicio de año y que sean felices, que hagan las cosas siempre con el corazón, siempre las cosas desde el amor. Creo que el amor es de las frecuencias pues más bonitas y justo es la frecuencia con la que estoy haciendo esto. Y pues nada, como pequeña recomendación antes
de irme, lo que les había comentado, que hagan las actividades. Yo les recomiendo mucho meditar, lo como les había mencionado. Pueden leer, escribir. Incluso cuando se sienten muy mal y no saben cómo sacarlo, pueden poner música a todo volumen y cantar. A mí me ha ayudado bastante, eso lo recomiendo profundamente. O aquí una técnica aquí entre compas, va a sonar medio loca, pero también sirve demasiado. Tengan una jícara de agua y en esos momentos en que ustedes no pueden como gritar, no pueden desahogarse, no pueden cantar a todo pulmón, con la música a todo volumen, metan su cara en la jícara y griten con la jícara con agua adentro, pongan su cara, o sea, ¿sí me doy a entender? Metan su cara en la jícara con agua, eso es a lo que me refiero, y griten, desahóguense y pídanle, antes de eso pídanle, hablen con el agua, díganle, el agua pues es energía, nosotros somos 70% agua, entonces es energía y antes de eso, antes de que lo hagan, pídanle al agua que limpie todo aquello que traen, todo aquello que les duele desde su corazón y háganlo, metan su carita y griten, desahóguense, les juro que sirve demasiado para esos momentos en que no pueden hacer mucho ruido. Y pues nada, les TQM mucho, les mando un besito y un abracito en su corazoncito. Bye.